Hola muchachos, muy buenas tardes. Profe, muy buenas tardes, compañeros, buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? Bien, gracias, profe, ¿cómo está? Ahí, bien, bien también. Bueno muchachos, antes de iniciar, dudas, inquietudes que lleguemos a tener. Profe, bueno, por mi parte no he revisado como lo del foro, que de pronto sería donde hay dudas. Pero importante, dudas si lo revisaste, ¿no? Digamos lo Ajá. que es importante, ¿verdad, muchachos? Y porfa, siempre les pido mucho apoyo ahí. La idea es que no me lleguen aquí como si un ejemplo, como hacer las preguntitas de que necesito que me confirmes, no, sino la idea es que ustedes me lleguen con las duditas, es que ya lo leí y pues me quedó esta duda, ¿listo? Que aunque igual Ujú. el foro lo vamos a ver, pero sí es importante muchachos porque pues ustedes me hablan de dudas y cuando me dicen como, profe, es que no lo he leído, ahí uno dice, venga, las dudas creería yo que deben de ser todas porque no lo han leído, ¿listo? Importante muchachos, porfa, que hagamos la tareita, que es lo que yo a veces les digo porfa con el tema ¿de qué? De los recursos sí, de los recursos que tenemos de lectura, porque pues, digámoslo muchachos, que si ustedes nos llegan, hablo no solamente a mí, sino, ay, espérenme acá, nos llegan digámoslo que al encuentro, al open class, me llegan en blanco, pues posiblemente no vamos a llegar a tener dudas, sino lo que el profesor nos diga es lo que va a hacer, ¿listo? No me lo tomen porfa y se los aclaro de pronto con todo el respeto, ni regaño ni nada, sino por favor, Ujú. es que lo hagamos como de esa formita. Y porque la idea, muchachos, es que los encuentros sean lo que yo les decía al principio, un poquito más interactuados. O sea, que de pronto el profe les hable, ustedes también me cuenten, me digan. Porque pues recuerden que la idea es, yo siempre les digo muy respetuosamente a los estudiantes, me gusta mucho cuando un estudiante me participa. No de pronto ver la fotico y saber que se llama Pepito Pérez, porque vi la foto todos los encuentros, pero nunca le escuché la voz o tuve que, mejor dicho, sacársela así mejor dicho, para poder llegar a escuchar, porque pues recuerden que los Open Class no son calificables, ¿listo? O sea, recuerden que el hecho que ustedes se me conecten o no, yo no les voy a dar nota. Y sí, ¿en qué lo llego a tener en cuenta? Ejemplo, cuando por allá un estudiante me escribe como, profe, mire, ejemplo, Pepito Pérez me escribe como, profe, mire, de verdad, o sea, yo no lo voy a decir mentiras, se me olvidó, ejemplo, hacer un examen. Ah, ok. Yo automáticamente veo a Papito Pérez y me voy a los encuentros, que aunque yo igual normalmente aquí llevo mi cuadernito, en los encuentros, perdón, voy anotando quiénes me participan es decir, dándome conocimiento, información, y quienes, digamos, lo que no son los que no tengo anotados. Entonces, a la hora de llegar a darle la oportunidad a un estudiante, es porque, ay, ok, no, listo, mira, este estudiante me ingresa a los Open Class voluntariamente porque no es obligado, pero me participa, lógico, tengo que darle la oportunidad porque pues es un estudiante que se nota y tiene todo el empeño mejor dicho, participar, aprender. Y la idea es que no se me conecte ahí porque yo lo vea, sino que podamos interactuar. ¿Listo? De igual ahorita lo vamos a ver. Importante, porfa. Respondiendo un poquito y adelantándome, porfa, como hablo yo a nivel de estructura, ahorita que veamos el foro, a nivel de estructura va a ser igualito para los siguientes tres foros. ¿Listo? Es decir, la forma o lo que el profe les diga va a ser para los tres foros igualito. Lo único que nos va a cambiar es la temática. ¿Listo? ¿Claro ahí esa partecita? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ya ahorita lo vamos a visualizar. Digamos que por proceso de la universidad, todas las semanitas que tengamos foro y lo mismo las que no, por eso ustedes se han dado cuenta, los que han entrado, que yo explico la actividad o no la explico. Les doy como una orientación de cómo deben de realizar su actividad, porque la universidad, digamos, lo que no lo piden. Posiblemente en otra asignatura no lo hagan. La universidad nos piden que le demos como una orientación, más no tanto explicación sino una orientación al estudiante en donde le digamos, vea, la idea es que usted, digamos que llegue a esto para poder que el docente lo califique y que el estudiante no me empiece ahí como a ir cojeando,
porque si no, pues no va a sacar una buena nota. Y pues la idea, muchachos, aquí no es que, mejor dicho, a la cantidad mayor que me pierda, no. Por mí, y la verdad me alegra mucho, y gracias a Dios, digo yo, normalmente mis estudiantes en la mayoría de cursos, que se me queden, digo yo, y eso estoy hablando algo exagerado, un 5 o 10% de estudiantes. Y en la mayoría es porque, ejemplo, nunca ingresaron al aula. ¿Listo? O sea, no les hablo ni del Open Class, sino al aula, que es lo mínimo que pues un estudiante, la idea es que haga pues para que mire sus actividades, mire lo que haya que hacer. ¿Listo? Esta semanita, como siempre se los he dicho, venimos un poquito con el complemento de lo que hemos visto en contabilidad general. Esta semanita nos habla un poco sobre lo que es el estado de pérdidas y ganancias. ¿Listo? Yo normalmente les traigo lo que les decía, yo aquí no les voy a hablar 100% de estado de pérdidas y ganancias porque pues normalmente cuando uno entra a mirar desde la información teórica no es mucha. Tendríamos que sentarnos como en contabilidad general, hacer otra vez asientos contables, hacer, digamos que toda esa parte contable, pero eso la asignatura no lo pide. La asignatura, esto no es contabilidad, sino es análisis. ¿Listo? Entonces, por eso lo complemento mucho con otros daticos adicionales sobre la contabilidad, para qué nos sirve, información que nos va a ser útil a la hora de poder llegar a entender desde la parte teórica esos estados financieros. ¿Listo? Voy a iniciar porque siempre, hay veces posiblemente al final no nos alcanza el tiempo y nos toca correr. Entonces, yo voy a iniciar aquí con la preguntita, espérenme, porque no me acuerdo quién nos preguntó el foro. ¿Quién nos hizo la question? Espérenme acá. Vamos a iniciar con el foro. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan claro. Nos vamos al foro de la semana número 3. Importante, muchachos, recuerden los foros, ustedes los tienen aquí ya cargaditos. Digamos lo que ustedes ingresan a los foros de cada semana y la idea es que los lunes de en la mañana o en la noche a más tardar, ustedes ya lo vean, digamos que habilitado y ustedes recuerden que pueden empezar su participación desde que lo vean habilitado, desde ese mismo momento pueden empezar sus participaciones. ¿Listo? Importante, hay veces me pasa en muchas ocasiones, creo que normalmente en muchas ocasiones me pasa más que todo con los compañeritos que entran un poquito nuevos a la universidad, pero importante, recuerden que ustedes para hacer una actividad, un examen, un foro, no deben esperar hasta que el profesor imparta la clase. ¿Listo? O sea, ustedes desde el mismo lunes en que se abre la semanita ya pueden empezar a hacer sus participaciones, sus trabajos, sus exámenes. Digamos que ustedes ya empiezan con el aula abierta cada semanita. ¿Listo? Para que de pronto lo tengan en muchas ocasiones pendiente. Entonces, nos vamos a al foro de la discusión de la semana número 3, en donde nos dice estados financieros para la toma de decisiones. Nos habla, apreciados estudiantes, en el presente la siguiente información. A partir de la información revisada, y miren que en casi la mayoría de cosas nos dice, y la consulta de los recursos de la semana. Por eso es importante que lo leamos. ¿Listo? Responde a las siguientes preguntas en el foro de discusión teniendo en cuenta aspectos que vamos a mirar más adelante. Nos dice, revise minuciosamente los estados de la empresa previamente seleccionada. Aquí hago una aclaración. Las personitas de actividades ya la semana pasada seleccionaron una empresa, que de pronto quienes vieron la explicación que les di de actividades, ellos tuvieron que haber seleccionado una empresa. ¿Listo? Las personitas de examen no han seleccionado una empresa. Entonces, los de examen van a seleccionar una empresa que exista, que esté en Cámara de Comercio, a la cual ustedes tengan toda, digamos que puedan llegar a obtener toda la información posible, mejor dicho, e imposible, le digo yo muy jocosamente, a la cual ustedes puedan acceder a toda la información, tanto financiera como de la organización. ¿Listo? Entonces ustedes van a seleccionar cualquier empresa, grande, mediana, pequeña. Lo importante es que sea una empresa que exista, que si yo hoy busco, ejemplo, me dicen la juguetería del buen niño SAS, si la busco en Cámara de Comercio, exista. ¿Listo? No que sea una empresa inventada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Dime, Lady Elsa, ¿hasta la mano? Sí, profe, hola, buenas noches. Dime, Profe, yo hola, tengo una Lady. pregunta, pero entonces, Dime.
nosotros en el foro debemos de dar nombres de la empresa como tal y debemos de poner, digamos, la información de ellos financiera en el foro. No, no. Espérame, vamos, digamos que siempre les hago la preguntita como hasta ahí. Vamos más adelantico para que al final, ya cuando expliquemos todo, nos quede claro. ¿Listo? Hasta el momento no se está pidiendo que ustedes brinden información de la empresa. Por ningún lado les está pidiendo. ¿Listo? Digo, hasta aquí vamos con alguna duda. Hasta ahí, muchachos, en el hecho de buscar una empresa a la cual ustedes tengan acceso a la información, que sea una empresa constituida, que sea una empresa legal, que... ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, señor. profe. ¿Listo? Listo, ok. Ahora, ya ustedes seleccionaron la empresa. Esto para las personitas de examen, ¿listo? O posiblemente que aunque no tengo personitas de trabajo final, pero en el caso de trabajo final, las personitas de trabajo final. Los de actividades, como ya vienen con una empresa la semana pasada, van a seguir manejando esa empresa. O sea, las personitas de actividades, y creo que yo se los decía en el Open Class anterior, esa empresa que ustedes seleccionaron la semana pasada es la que deben seguir de aquí a que terminemos lo que es la asignatura. ¿Listo? O sea, todo lo que nos digan, ejemplo, empresa seleccionada es esa. ¿Listo? Y para las personitas de examen, importante, en los siguientes foros les va a volver a decir financieros de la empresa previamente seleccionada. ¿Cuál empresa? Esta que estamos seleccionando ahorita. ¿Listo? Siempre que me les vaya a hablar empresa previamente seleccionada, va a ser la que escogimos en la semana 2 los de actividades o en la semana 3 los de examen. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Señor. Listo. Ahora, esa información la vamos a tener ahí. O sea, digamos que aquí lo que nos dice es, porfa, miren inicialmente los estados financieros de la empresa, validen la información más relevante que tengan de la empresa. Hasta ahí nos están diciendo. Ahora nos dice, ya tenemos una información por allá, yo siempre le llamo como borrador, es decir, por allá en una hojita aparte. Y nos dice, este análisis tiene como objetivo responder las siguientes preguntas. Aquí vamos a responder dos preguntas, ¿listo? Los estados financieros, primera, ¿los estados financieros poseen la información necesaria para identificar el desempeño de la empresa? ¿Por qué? Ah, ok. Desde la empresa que yo escogí, ejemplo, ahorita la pregunta nos la hizo Lady, ¿cierto? Sí, Bueno, es señor. que tengo Lady yo, bueno, una Joana y la otra Johanna. Bueno, dejémoslo en Lady. Pues Lady, ahí, cualquiera de las dos. Ejemplo, Lady. Lady dice, yo escogí ejemplo, no sé, Juan Valdés, porque trabajo ahí posiblemente y pues es la que tengo acceso. Ok, cuando Lady vaya a hacer su participación en el foro, la va a hacer en base a todo lo que pudo obtener de esa empresa, en base, más no es que tenga que copiar y pegar, en base. Entonces me dice la pregunta, voy a hacer de cuenta que yo soy Lady, ¿listo? Y escogí Juan Valdés. ¿Los estados financieros poseen la información necesaria para identificar el desempeño de la empresa? Ah, ok, yo, Lady, tengo que validar si los estados financieros de Juan Valdés poseen o no la información necesaria para yo identificar cómo está el desempeño de la empresa. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que contestar. ¿Por qué? Ah, ok. Si, ejemplo, si poseen la información, respondiendo el por qué, dado que contienen todo lo requerido en, ejemplo, el balance general, en donde nos cuenta cómo están compuestas sus cuentas, nos cuentan cómo es la participación de las cuentas, nos da a conocer mediante las notas financieras que ya hemos hablado de ellas, ejemplo, cómo se discriminan sus cuentas, digamos lo que, a qué lo que nos lleva esta pregunta, muchachos. Si lo que yo tengo ahí, o sea, si me pasaran a mí una hoja, si en esa hoja lo que me pasan me sirve o no para yo decir cómo es el desempeño de la empresa, o si creo que hace falta. Si digo que no, pues tengo que decir es por qué, porque considero que no me cumple los requisitos para yo poder hablar del desempeño. ¿Listo? Es como si a mí me pasaran una hoja de Pepito Pérez y me dijeran,
O sea, me pasan unos datos de Pepito Pérez y me dijeran, bueno, cuénteme con estos datos, ¿usted cómo considera el desempeño de Pepito Pérez? Si los datos no me sirven o no me son suficientes, pues lo que yo tengo que decirles, ven, o sea, no me son suficientes. ¿Por qué? Porque aquí no me habla, ejemplo, sus horarios de llegadas, no me habla de sus cumplimientos de metas, no me habla de esto, o sea, por eso no me está sirviendo. O sea, no puedo darte una información del desempeño de Pepito Pérez porque la información solamente me habla de quién es, hace cuánto ingresó a la empresa y qué le gusta. Y pues eso no me sirve como información para yo poder hablar de un desempeño de esta persona. O sea, tengo que conocer cómo es el comportamiento de esta persona. Asimismo lo van a hacer con la empresa. ¿Clara esa pregunta? Y un poquito la orientación a la respuesta. Sí, profe. Señor. ¿Listo? Segunda pregunta. Nos dice, además del desempeño de la empresa, o sea, dime. Hola, profe, buenas noches. Ay, yo sigo Hola, con Diana. dudas. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo trabajo en una IPS, ¿no? Pues no, Sí, no tengo así como conocidos que tengan una empresa para que me faciliten unos estados financieros. Pero pues ya yo como, pues es una empresa muy grande, una caja de compensación. ¿Yo cómo voy a acceder a esos estados financieros te para... toca ingeniártelo. O sea, yo sé que la respuesta no es como, venga, pues facilíteme. No, les toca ingeniársela. Yo siempre se los digo, miren, ejemplo, acá, espérenme acá. Miren, se los digo, es una empresa que es ampliamente conocida, pero un ejemplo, ustedes buscan aquí estados financieros Alpina. Ejemplo, porque yo he tenido que hacer algunos informes, un ejemplo, y dentro de esos me ha correspondido al PIN. Entonces, un ejemplo, miren, aquí les habla informes de gestión anual y miren que les habla de estados financieros hasta consolidados del 2024 y 2023. Si yo Ah, ingreso bueno, aquí eso a le iba a esta... preguntar. Que si uno podía entrar a internet y buscar no sé, Sí, claro. si eso sea público. En la Que, mayoría, lo que pasa es que no todas las empresas lo cargan a internet. ¿Listo, Diana? ajá. O sea, no todas las empresas lo cargan, porque pues hay algunas que son muy reservados. Digamos lo que esos los estados financieros, hablando lo de estados financieros, eso tendría que ser público, cualquier persona lo puede llegar a conocer. Pero pues hay empresas que son un poquito celosas y no los cargan. Entonces, Ah, ya, digamos lo que ya tú tendrías que validar un ejemplo con el área contable de tu IPS si quieres manejarla o empezar a buscar una empresa. Lo que pasa es que hay veces que, ¿qué pasa con estas empresas, ejemplo, tan grandes? Que cuando tú ves un estado financiero de una empresa tan grande, la información es amplia. O sea, digamos lo que si tú me preguntas, es una información que no es tan chiquitica. O sea, es una información súper amplia, mira. O sea, desde que tú tengas que empezar a leer, mira, aquí te habla las notas. O sea, un ejemplo aquí, mira, aquí te empieza a hablar del comparativo 2023-2024. Ejemplo, mira, 2024. Te empieza a hablar, más adelante ves las notas, que las notas no son dos, tres páginas, sino son, miren nomás aquí donde voy y vean todo lo que me falta aquí por bajar. Entonces, la información siempre es amplia. O sea, entre más grande sea la empresa, pues más información, no más información, no, más amplia va a ser la información. ¿Listo? Eso es lo que debemos de tener claro. ok. Por eso normalmente la actividad pues les habla a ustedes de que sean pues empresas a las cuales ustedes puedan tener acceso de una forma mucho más fácil. Aquí muchachos depende del estudiante. Aquí yo no les voy a decir entren a tal página o escojan Alpina, escojan Coca-Cola, escojan no. Por eso desde el principio les dije la empresa que ustedes consideren pertinente siempre y cuando sea una empresa que exista. Que si yo ingreso a Cámara de Comercio o ingreso a super sociedades, la empresa me aparezca. No, sonará chistoso, pero por allá, hace como 2 años, un estudiante me puso una empresa, a mí como que no me sonaba porque el nombre era muy raro. Y la busqué y la recontrabusqué y no. Yo les quedé al estudiante y le dije, ven, por favor, regálame el número del NIC de esta empresa porque no la encuentro. Y al final se terminó identificando que el estudiante lo que hizo fue casi sobre otra empresa, inventar esa empresa. Y yo le dije, no, mira, en el Open Class de la semana y en el foro se explicó que no es una empresa inventada. Por ningún lado nos habla de una empresa inventada. Entonces, por favor, ten presente las orientaciones que se te dan. ¿Listo? Aquí nos dice la segunda pregunta.
que además del desempeño, o sea, lo que ya respondimos aquí arriba del desempeño, ¿qué se puede concluir a partir de la revisión detallada de los estados financieros? Ah, o sea, el ejemplo que ponía ahorita de, ay, no me acuerdo, Dios mío, yo con esta memoria de Lady, ¿cierto? Era que la tenía como ejemplo, sí. De Lady, que escogía a Juan Valdés. Entonces, Lady, recuerden, las preguntas las van a responder desde su experiencia con la información de la empresa. ¿Listo? O sea, importante que ustedes no me vayan a empezar hablando de Alpina y me terminen hablando de Coca-Cola, porque son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, Lady, en la segunda pregunta, basado en la información que puede evidenciar de Juan Valdés, ejemplo, que fue la empresa que escogió, nos va a contar, aparte del desempeño, qué puede concluir con lo que está viendo. Con lo que está viendo en esos estados financieros, qué puede concluir, qué puede identificar. Yo en Open Class anteriores, el tema de las notas. Hay veces cuando nos generan muchas dudas. ¿Y dónde las podemos despejar? En las notas de los estados financieros. ¿Listo? Por eso es importante que ustedes tengan acceso a las notas de los estados financieros. O si no, ahí vamos a quedar totalmente nulos. ¿Listo? Esas son las dos preguntitas que deben contestar. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Hasta aquí, o sea, hasta lo que he explicado, ¿alguna duda, muchachos? No, no, señor. Y a la compañerita Diana, en internet podemos conseguir varias empresas que muestran ejemplos de estados financieros para trabajar con ella en caso que no las tenga. Yo sé también en Super Sociedades, cuando ingresan a la página de Super Sociedades, ahí también pueden encontrar. Lo que pasa es que yo les digo, no se vayan por... es un consejo, ¿no? Ya el estudiante es quien determina si lo toma o no. Pero no se vayan de pronto con empresas tan grandotas, porque hay veces se vuelve un poquito más complejo. O busquen un ejemplo, hay veces también microempresas sirven. Lo importante es que estén registradas. Microempresa o la empresa pequeña de la prima, de la prima, de la prima, de la prima de mi amiga. Me sirve, si ellos no tienen inconveniente, ven, lo importante es que esté registrado y la empresa exista. ¿Listo? No tiene que ser una empresa grande, por eso desde el principio se los dije, grande, mediana o pequeña, sirve. ¿Vale? Dice, ingresen a la plataforma en los tiempos indicados por el docente. Aquí que nos dice, muchachos, fecha máxima de participación el próximo lunes 24 de noviembre de 2025 hasta las 11:55 de la noche. Esa es la hora máxima para que ustedes puedan participar dentro del foro. Posterior a esa fecha no hay posibilidad de habilitación, solamente a aquellas excepciones que les comenté en el primer encuentro, en el primer Open Class. ¿Listo? Aquí importante, muchachos. Es lo que yo les digo, miren, a nivel de estructura se van a dar cuenta que los foros van a ser lo mismo. Lo único que nos va a cambiar es esto, el título y nos va a cambiar las preguntas en los siguientes foros, pero va a ser la misma estructura. Acá, es importante tener presente que la dinámica de participación dentro del foro está planteada en equipos, por lo que se estará interactuando con los demás compañeros de su equipo y sus participaciones de la siguiente manera. La idea es que ustedes realicen equipos de mínimo, perdón, dos compañeros, máximo cinco integrantes. En caso de querer hacer su participación en equipos, importante mencionar que ustedes mismos son quienes conforman los equipos. Yo no armo los equipos ni los conformo. Ustedes mismos son quienes los conforman y no es necesario que me envíen un correo ni por ningún otro medio indicándome quiénes van a ser parte del equipo. ¿Listo? Solo la idea es que, aunque pues para mí no es tanto, muchachos, ya se van a dar cuenta por qué, pero quienes lo quieran hacer, al principio de cada participación, indicar quiénes conforman el equipo. Pero aquí más adelante se van a dar cuenta que no es necesario que lo hagan. ¿Listo? Lo que pasa es que eso nos lo trae escrito el foro, por eso lo debo de compartir. Aunque la participación es en equipo, la nota que se asigne a cada estudiante será de manera individual. ¿Listo? Es decir, la nota estará basada o derivada de las participaciones del estudiante, demostrando estructura adecuada con todo lo relacionado a la temática de la semana, así como de la argumentación propia que brinde el estudiante, teniendo en cuenta lo anterior, la nota no es por el equipo, sino de manera individual. Entonces, perdón, aquí voy a tomar unos ejemplos. Aquí se me hizo en el grupo Carlos, o en el equipo Carlos, Diana, Yesid y Jennifer. Los cuatro armaron equipo y dijeron que iban a hacer en equipo.
Cada uno cuando se va a calificar de manera individual. Es decir, lo que Diana ponga dentro de su participación no le va a afectar ni positiva ni negativamente a Carlos. Yo voy a calificar lo que Carlos nos dé de información. Por eso la nota es de manera individual, no por equipo. Entonces, importante que lo tengan claros. Posiblemente Carlos se saque 5, Diana un ejemplo 4,5, Edgar 4,3 y Jennifer un ejemplo 4. Es normal porque la nota va a ser individual. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta acá? Yo sí tengo preguntas. Em, Pero, pero hasta ahí, o sea, y para que no esta- te me adelantes al siguiente párrafo, porfis. ok. Bueno, primero, o sea, es obligatorio como mínimo 2 personas en la participación del foro. O sea, no lo Eh, puedo hacer en individual. e- pero te me estás adelantando, señorita. Espérame, dejemos entonces las preguntas, ya me las haces. Espérame para que no te me adelantes. Voy a ponerles penitencia, no mentiras. Espérenme entonces paso al siguiente párrafo para que despejemos la duda. Hasta aquí, muchachos, hasta este párrafo es lo que el foro nos pide. ¿Listo? El docente puede, digamos, lo que manejar un poquito como las actividades, en el sentido de un ejemplo de los foros. Yo como docente, aquí les hago la aclaración. ¿Por qué? Porque en algún momento me pasó que un estudiante me hizo la intervención y me dijo, profe, es que tú sí nos das la posibilidad y el profesor Pepito Pérez de la asignatura tal. No, muchachos, eso es decisión de él. Lo mismo es mi decisión, ¿listo? No quiero que me lo tomen de pronto como irrespeto, no, pero la decisión es del docente porque él maneja su aula, su asignatura, y yo manejo mi aula y mi asignatura, ¿listo? Es como para que me entiendan un poquito. Yo aquí al estudiante les digo, de igual manera o de igual forma, el foro lo podrán realizar de manera individual, es decir, sin conformar equipos. Quien desee de manera voluntaria realizar el foro de manera individual, la idea es que realice mínimo 2 participaciones en el foro y la nota va a estar igual que en la anterior, derivada de la estructura y de lo que nos cuente de todo el tema de argumentación propia que brinde de la temática de la semana. Es decir, lo pueden hacer en equipo si lo desean o lo pueden hacer de manera individual. Importante, en ambos casos la nota es individual, ténganlo claro. ¿Listo? Ya ahí despejé de pronto algunas dudas. ¿Qué otras dudas diferentes tengamos a eso? Profe, en Dime. caso, ejemplo, yo hago foro con otra compañera, ¿cierto? Sí. Hay 2 preguntas, pero ahí dice participación principal, retroalimentación y conclusión. Uno muchas veces junta todo y lo mismo pegamos la compañera y yo pegamos la misma información. O sea que en este caso sería diferente. Una contesta una pregunta y la otra contesta la otra pregunta y hacemos conclusión por cada pregunta. Lo que O pasa es que si tú lo vas a hacer, miren muchachos, yo les digo algo. Y se van a dar cuenta dentro de las lecturas de los recursos, normalmente cuando vemos la parte teórica podemos encontrar mucha información. Y si nos devolvemos a contabilidad, hablando desde asientos contables que no los estamos viendo acá, tenemos mucha información, ¿listo? Entonces, ¿qué me pasa? Hay veces, y yo les soy sincero, y de pronto es un tips que yo les doy, porque hay veces me ha pasado que de pronto hay estudiantes que me dicen, profe, es que normalmente hay profes que en los foros no me va tan bien, y no sé por qué. Miren, muchachos. Tips que les doy para participación en foros. Primero, hacer la participación en sus palabras. ¿Listo? En los foros a nosotros, y siempre yo les cuento algo, tanto personas de actividades como en los foros, cuando ustedes participan, internamente hay algo que se llama Turnitin, que es un aplicativo que nos muestra qué tanta similitud hay con otros portales de Internet. O sea, otros es todo el portal de Internet. O sea, aquí me busca hasta el rincón del vago, por allá esas páginas remotas me trae de donde el estudiante me hizo el copy-paste, que es como se llama. Entonces, importante, háganlos en sus palabras. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo entro a calificar un estudiante, ¿qué es lo que a mí me muestra? A ustedes no se los va a mostrar, porque ustedes son estudiantes, a mí como docente sí me muestra. Perdóname, Diana, Lady creo que fue. Bueno, tomemos a Diana aquí como ejemplo. Ejemplo, Diana hizo la participación y me sale con una similitud del 80%. Pues muchachos, todo lo que me puso Diana
la mayoría es traído de internet, no es tanto en sus palabras. Entonces, por ahí empieza a bajar nota porque los foros, para que ustedes me lo entiendan, los foros, muchachos, es como si hiciéramos aquí una mesa redonda y cada uno contara su experiencia. No leyera, sino contara. Esos son los foros, pero no hablado, sino escrito. Entonces, importante, primer tips, que lo hagan en sus palabras, lo cuenten en sus palabras, lo que ustedes entienden, lo que ustedes evidencian es en sus palabras. Primero, ese es un tips, ¿listo? Que es que, profe, encontré no sé, 2 líneas, un párrafo de todo lo que yo puse que me pareció interesante. Vale, no hay problema. 2 líneas, un párrafo, bien. Pero se ha llegado a encontrar que el estudiante, ejemplo, nos pone, pues yo he visto foros, muchachos, que en donde me han puesto hasta 10 párrafos y me aparece un ejemplo similitud 90%. Ahí, muchachos, súper, nos trae información valiosa, pero pues no es en sus palabras, sino nos está contando su experiencia. ¿Listo? Ese es un tips. Segundo tips, muchachos, normalmente ¿qué pasa? Que los estudiantes se nos quedan, una participación, pues hago una y la hacemos por mucho un párrafo. Muchachos, el tema es amplio, ¿listo? Entonces, importante, no se me queden con una sola participación. Traten de contar en sus palabras, contestar 2 preguntas y ejemplo, contemos algo adicional en muchas ocasiones sobre la temática. Miren, compañeros, desde mi experiencia, yo trabajo en una empresa que no quiero decir el nombre, un ejemplo, una empresa de lácteos, ejemplo, una empresa de lácteos en donde no se ha evidenciado un buen manejo financiero, en donde considero, basado en la temática de la semana, que son las tomas de decisiones, que no se toman decisiones acordes, lo cual ha llevado a que la empresa disminuya sus ventas en más de un 20%. Eso es súper importante y es un valor agregado a lo que es el foro. ¿Listo? Entonces, aquí es importante. Si tú me vas a contestar una pregunta, ahí vamos a empezar, digamos que quedando cortos, porque pues aquí te habla de 2 preguntas. Entonces, posiblemente no te vas a sacar un 5 sino mucho menos, porque no me estás haciendo, digamos que, o respondiendo las 2 preguntas sobre tu empresa. ¿Listo? Sobre tu empresa no me la estás contestando. ¿Y qué pasa, muchachos? Son 2 preguntas en donde cada uno tiene una forma de pensar. ¿Listo? O sea, cada uno es lo que identifica dentro de cada estado financiero. Por eso yo, digámoslo aquí, que normalmente siempre les dejo abierto de que lo puedan hacer individual, porque hay veces, en muchas ocasiones me ha pasado también que de pronto, ay, no, es que, ejemplo, no sé, María contesta las 2 preguntas y yo hago como un análisis. Y normalmente María contesta las 2 preguntas y lo que hace es copy paste, copy paste, copy paste y se reúne con Teresa y entonces Teresa muy confiada de que María hizo la tarea muy juiciosa y lo hizo así, mejor dicho, de que le puso todo el tema desde su conocimiento. Lo subieron y cuando, ¡pum!, a mí me aparece un ejemplo, un 60%. Entonces, ahí es en donde, muchachos, es importante que ustedes validen el tema también de sus compañeros e identifiquen que sí sean participaciones desde su punto de vista, desde, digamos que desde la argumentación propia y no sean copy-paste. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Son tips, miren muchachos, normalmente en los foros es muy raro la personita que me le va, de pronto digo yo en el buen sentido mal. Mal porque un ejemplo, hay veces, lo mismo hay veces me pasa. Aquí es válido, en los foros es válido. Profe, es que, ejemplo aquí Diana y Carlos. Ejemplo, profe, es que yo soy Carlos y quiero, ¿puedo hacerle una réplica a Diana? Claro, y es válido, te cuenta como participación. Importante, Carlos, digamos que es lo que el consejo que yo siempre les doy, porfa, que no sea una réplica de, hola Diana, súper, muy bien, ese dato ayuda a las empresas. No, ven, Diana, súper, el dato que estás dando es importante, quiero complementarte con esto. Considero que de pronto lo que dices se está distorsionando un poco. Es bueno que lo lleves por ese lado. Digamos que es argumentar, no felicitar ni que mejor dicho eres la mejor, I love you, nos vemos en la fiesta de grado. No, muchachos, sino que sea
digamos que constructivo, no destructivo, sino constructivo, ayudar a construir lo que Diana colocó, o sea, como ayudarle a mejorar o a complementar lo que Diana puso. Nos cuenta también el tema de réplicas. Réplicas nos llegan a contar, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. O sea, y siempre yo, hay veces me ha pasado, he tenido estudiantes que hay veces como que me hacen 10 participaciones y entro una vez y las 10 son todas copy-paste. En muchas ocasiones la cantidad no cuenta, sino el tema de la calidad, que vuelvo y les digo, la argumentación que ustedes den dentro de la participación en el foro. O sea, métanse un poquito eso en el chip. Muchachos, argumentación. ¿Cómo yo argumento mi participación en el foro y verá que me les va a ir bien? Si ustedes me preguntan, ejemplo, profe, digamos lo que número de participaciones como para que yo le pueda apuntar a un 5 como que no me baje con argumentación, yo les diría, miren muchachos, 2, 3 participaciones, genial. Para mí son, digamos, lo que en eso el estudiante me puede, y desde que sean bien argumentadas, muchachos, súper. Digamos, lo que son participaciones suficientes. ¿Listo? ¿Claro ahí, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. ¿Listo? Ok, listo. ¿Hasta aquí dudas con el foro, muchachos? No, profe. Ok, listo. Entonces voy aquí a compartirles las preguntitas que siempre nos piden compartirles, muchachos, y posterior les hago aquí mi presentación. Les traía un video, pero el video me lo voy a ahorrar un poquito. Si lo alcanzamos a ver, validamos. Si no, pues lo vemos posteriormente. Entonces aquí les voy a compartir. Recuerden, porfa, no abrir otras ventanas ni nada para que no me les cierre las preguntas porque no se las puedo volver a digamos que habilitar. Entonces, vamos a manejar 5 por muchos 6 minuticos para que podamos contestarlas. Ahí ya deben de estar en pantalla.
Listo, muchachos, ¿me escuchan ahí? Fuerte y claro. No, bueno. Listo. Bueno, las preguntas las vamos a ir contestando ahorita un poco en la presentación que les traigo. Importante. Pregunta número uno, los estados financieros. Digamos que lo van a ir viendo, es como la explicación, ¿no? Aquí les voy a decir si es verdadero o falso, ¿listo? Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimentan la misma en una fecha o un periodo. ¿Verdadero? Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. Súper verdadero, porque pues es lo que nos sirve, muchachos, para saber si estamos bien o no. Mm, el objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan para facilitar la toma de decisiones económicas. Verdadero. Los estados financieros auditados son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y verificación de la información. Este examen es ejecutado por contadores públicos independientes. Normalmente, cuando se auditan estados financieros, muchachos, lo hacen personas o profesionales diferentes a digamos que a la empresa. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para no tener, como se dice, se me olvidó la palabra. El, bueno, incidencia porque pues si yo mismo hago algo, no puedo evaluarme. ¿Listo? Como para que me lo entiendan un poquito. Verdadero. Los estados financieros consolidados, aquellos que son publicados por las compañías legalmente independientes, que muestran la posición financiera y la utilidad, tal como si las operaciones de la compañía fueran en una sola entidad legal. Aquí es verdadero, que era lo que yo les decía ahorita, un ejemplo con Alpina, que era lo que nos preguntaba una de las compañeras. Lo normal, muchachos, y lo ideal es que las perdón, las empresas muestren sus estados financieros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso es público, muchachos. O sea, digamos lo que si posiblemente, pues lo que pasa es que uno no entra a pelear, ¿no? Porque, pues, y menos si pronto sea la empresa donde uno labore. Pero si una empresa les dice, no, es que eso no, eso es privado, no, muchachos, los estados financieros son públicos. Digamos lo que cualquier persona, hasta un empleado, los puede llegar en el caso que lo requiera, los puede llegar digamos que, no a solicitar, sino a pedir su visualización. ¿Listo? Entonces, son documentos públicos que cualquier persona los puede llegar a ver. Verdadero. El balance general es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. Aquí hay veces nos genera un poquito de confusión, ¿listo? Porque inicialmente nos empieza hablando de la situación patrimonial. Recuerden, muchachos, que lo que me ingresa por el patrimonio, o sea, lo que yo contabilizo en el patrimonio, automáticamente me va a afectar el activo. Por eso nos habla dentro de este enunciado que las dos partes principales es activo y pasivo. ¿Listo? Porque el patrimonio automáticamente pasa a ser un activo de la organización. ¿Listo? Aquí, para que lo tuvieran un poquito presente y de pronto quienes me colocaron falso, sepan por qué no es falso, sino es verdadero. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, bien, esa pregunta sí me puso a pensar, profe, o sea, porque, bueno, cuando llega, consta de dos partes, y yo dije, no, o sea, ahí me puso siempre a pensar esta y no sabía, y me fui por la falsa porque dije, no, esta consta de tres partes, Porque y nos falta el patrimonio. sentí como una cascarita ahí. No, no, digamos que lo que pasa es que las dos cuentas principales del balance general es el activo y el pasivo. ¿Listo? Lo que pasa es que, digamos lo que a nivel general, las empresas, recuerden, creo que yo les hablaba en el balance, el patrimonio es algo que también debemos. Entonces, en la mayoría de empresas toman el patrimonio como un pasivo, que es un pasivo no con terceros, sino un pasivo con propios. Por eso en muchas empresas, y ustedes lo van a encontrar, no en todas, pero en muchas que les hablan es de mi activo y de mi pasivo total, que es sumando automáticamente el patrimonio. ¿Por qué? Porque yo debo el patrimonio. Y el patrimonio, muchachos, automáticamente lo que yo tengo en el patrimonio me pasa a ser del activo de la empresa. Si ustedes entran a ver y recuerdan por allá, dentro de los asientos contables, cuentas T, todo lo que vieron, digamos que todas las cuentas que ingresó el socio Carlos Iván
a la empresa y se ingresó aportando 100 millones de pesos, 50 millones en un vehículo y 50 millones en efectivo. ¿Eso de dónde ingresa, muchachos? ¿Al activo o al pasivo? Al activo, profe. Al activo porque el vehículo es un activo y lo que me ingresó, ejemplo, en efectivo, es a caja o a bancos, como lo haya ingresado, es un activo. Por eso todo lo que me ingresa en el patrimonio automáticamente me ingresa por, digamos que de forma cruzada a lo que es el activo. ¿Listo? Bueno, acá. Cerramos por acá. Listo. Recordar un poco, los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que se utilizan o que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma en una fecha o un periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores u otro tipo de interesados. Miren lo que les decía yo, son públicos porque cualquier persona puede estar interesada en validar cómo está la empresa. ¿Listo? La mayoría de estos estados financieros o estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad general aceptados, normas contables o normas de información financiera, que es lo que yo les decía. Pues aquí no lo vemos, pero pues hoy en día está en implementación y ya casi está en su recta final lo que son las MIF. Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan para facilitar la toma de decisiones económicas. El objetivo de los estados financieros se considera que la información a ser brindada en los estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente emisor como situación patrimonial a la fecha de dichos estados, resumen de las causas del estado asignable a ese lapso y la evolución de su patrimonio durante el periodo, la evolución de situación financiera por el mismo periodo, otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres de los flujos futuros de fondos que los inversores y acreedores reciban del ente por distintos conceptos. Aquí es donde más adelante vamos a ver un ejemplo, los estados consolidados o algunos también comparativos. Estado financiero proyectado es un estado financiero a una fecha o periodo futuro basado en cálculos estimados de transacciones que aún no se han realizado. O sea, normalmente, y esto digamos que la mayoría de quienes piden estados financieros proyectados, ejemplo, las entidades financieras o hasta un accionista, lo puede llegar a pedir, venga, ¿ustedes cómo se proyectan de aquí a 5 años? Si se proyectan bien, no se proyectan bien, dependiendo de la economía. Digamos que un estado financiero proyectado tiene que ver mucho con mi pasado, con mi presente, hablando de la empresa y también cómo se viene comportando el mercado. ¿Listo? Porque puede ser que mi empresa sea muy buena, pero pues si muchachos, un ejemplo, no sé, espérenme qué producto se me viene a la cabeza. Ejemplo, es una empresa de gas, pero dentro de todo este tema ambiental y todo esto, se están creando leyes para que ya no se emita gas, sino va a ser solamente tema eléctrico, pues eso me va a afectar a mí como empresa. ¿Listo? O tengo que mirar otras alternativas o validar, entonces tengo que mirar mi entorno, cómo está, mi sector, cómo está y cómo se proyecta también el sector, dependiendo temas del gobierno o temas a nivel mundial de lo que se esté manejando. Digamos que muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Es un estado estimado que acompaña frecuentemente a un presupuesto que es un estado pro forma. Estados financieros auditados son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y verificación de la información. Este examen es ejecutado por contadores públicos independientes, quienes finalmente expresan una opinión acerca de la razonabilidad de la situación financiera, validan, muchachos, que lo que esté allí sea cierto, ¿cierto? Identifican que sí. Normalmente digamos que se me olvidó la palabra. El auditar un estado financiero, muchachos,
lo hacen normalmente o contadores externos o lo hacen los revisores fiscales, que son, digamos que contadores públicos especializados o con posgrados en auditoría. ¿Listo? Ellos son los que con su firma dan y dicen que el estado financiero identificaron y cumple los parámetros que debe cumplir. ¿Listo? Resultados de operación y flujos de fondos que la empresa presenta en sus estados financieros de su ejercicio en particular. Por eso es importante, como quienes digamos que lleguen a ejercer el papel de financieros, es validar que estén auditados, porque pues en muchas ocasiones, muchachos, y es algo que ustedes deben de tener presente. Digamos lo que ustedes como administradores de empresas o posiblemente como analistas financieros, gerentes financieros, como gerentes, pues muchachos, ustedes no van a conocer todas las transacciones porque solo manejas el área contable. O sea, ustedes si tienen dudas, ven, Pepito Pérez, ejemplo aquí, ven, Edgar, tú eres mi contador, cuéntame esta transacción que se realizó, cómo se realizó. Explícame un poco y es lo que ustedes tienen que hacer porque ustedes no están haciendo la transacción en el sistema, ¿listo? Entonces van a haber muchas cosas que ustedes no lleguen, que si les preguntan no las llegan a conocer, ¿qué tienen que hacer? Es, venga, válido con mi contador cómo se realizó la transacción o cómo se llevó a cabo esa transacción. Y los estados financieros, como están auditados, pues me va a dar mucha más, digamos lo que seguridad, es porque hay un ente externo que me está indicando que sí están verídicamente validados, ¿listo? Estados financieros consolidados, aquellos que son publicados por compañías legalmente independientes, que muestran la posición financiera y la utilidad, tal como si las operaciones de las compañías fueran una sola entidad legal. ¿Listo? Normalmente en los consolidados tenemos ejemplos de estados financieros. Es que creo que ya la cerré si no estoy mal. Sí, los estados financieros de, como el que les mostré ahorita de Alpina. Dentro de los consolidados, ejemplo, miren, tenemos normalmente cuando se muestran estados consolidados, se muestran los comparativos de un año a otro. Que de aquí, en posteriores semanas, vamos a ver un ejemplo, el análisis vertical y horizontal, que es identificar cuánto crece o decrece una cuenta de un periodo a otro. Es aquí algo normalmente adicional que van a tener los estados financieros. Nos van a mostrar, ejemplo, la cuenta de ingresos por actividades cuánto me creció o me decreció de un periodo a otro. Ejemplo, a simple vista, ¿esta empresa creció o decreció del 2023 al 2024, muchachos? Decreció. Decreció, ¿listo? Porque miren que cerramos con 3.500. Y en el 2024 ya cerramos con 2.300, o sea, cerramos casi 1.200 millones de pesos menos. O sea, ahí normalmente, que en su momento lo vamos a ver, ahí es donde esos análisis, que son, vuelvo y les repito aquí, las fórmulas que se van a ver no van a ser de elevado, de por tasa de interés, no, sino más o menos. Lo que me va a indicar ese ejemplo, decreció 1.200 millones. Ay, venga, ¿por qué decreció? ¿Qué fue lo que pasó? No, claro, es que, ejemplo, en el 2024 hubo un tema de recesión económica. Los productos que vendíamos tuvimos un tema de desabastecimiento. No sé, ejemplo, esto que es lácteos, aquí me voy a inventar. Tuvimos un tema en donde eh, tuvimos, las vacas tuvieron un tema en donde hubo mucha enfermedad de estos animales y pues nos disminuyó la cantidad de producción, miles de cosas. Es el tema de poder entender por qué me llegó a decrecer. ¿Listo? ¿Y para qué me va a servir yo saber si me decreció o no? Venga, para el otro año, ¿qué hago diferente? Porque pues si veo que me va a seguir decreciendo, pues algo tengo que hacer diferente. Crear estrategias o alternativas diferentes, o si no voy a coger y hacer a irme de pique. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Listo? Ok. Bueno, esto ya los hemos visto. Balance general, recordar un poco, muchachos. Es documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, que era lo que ahorita había la confusión, activo y pasivo. Dentro del pasivo normalmente encontramos el patrimonio y, importante, el patrimonio se nos convierte en activo, que es lo que, digamos, lo que pasa a ser de la compañía. ¿Listo?
En ese momento vas a ser de la empresa. Normalmente, ¿qué pasa, muchachos? Siempre que un accionista, ejemplo, yo ingreso a una empresa y digo que voy a poner ejemplo, no sé, este edificio, muchachos, ¿yo qué tengo que hacer? Ceder los derechos de ese edificio. Lo que pasa es que el patrimonio va a identificar de que, claro, yo cedí los derechos, pero esa empresa me los debe. Es como cuando nosotros o quienes han tenido la oportunidad de comprar vivienda, es como si la empresa sacara un crédito hipotecario para comprar ese inmueble, pero no se lo debe a un banco, sino se lo debe es al socio. ¿Listo? O sea, al socio es al que le debemos. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero, es decir, de dónde proviene la plática. El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. Importante. Yo creo que normalmente siempre les digo, ustedes van a encontrar, normalmente la idea es que encuentren corriente, no corriente. ¿Listo? En muchas se encuentran inmovilizado, no inmovilizado. Circulante, no circulante. La idea es que ustedes identifiquen, muchachos, en qué situación es la que estamos, porque pues digamos lo que en muchas nos hablan de términos que es lo mismo, ¿listo? Yo normalmente siempre cuando les hablo de corriente o no, o bueno, el activo o el pasivo, les hablo es de corriente o no corriente, ¿listo? Pero los otros significan lo mismo. En ese caso, el inmovilizado es el no corriente y el activo circulante o movilizado, que normalmente también como lo pueden llegar a encontrar. El primero incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura física de la empresa. Todo lo que, muchachos, digamos que recuerden que es lo que para venderlo no es que sea tan rápido. Y el segundo, tesorería, derechos de cobro, mercaderías, todo lo que puedo llegar a vender de forma rápida. En el pasivo se distinguen los recursos propios, pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Miren que aquí un ejemplo ya nos habla a largo plazo. El de largo plazo es el no circulante o no corriente o lo que pasa es que aquí no se le habla tanto inmovilizado porque pues yo no puedo inmovilizar una deuda, la deuda la tengo que seguir pagando. Por eso casi aquí en el pasivo no nos llega a hablar de inmovilizado. Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma. Incluye el activo, el pasivo y miren que aquí ya nos habla del capital contable o lo que hablamos, el patrimonio, ya hablando de las tres cuentas que normalmente vemos que lo constituyen. Mm, Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la empresa puede obtenerse uniformemente, como por ejemplo posición financiera, capacidad de lucro, fuentes de fondeo, etcétera, etcétera. Dentro del balance general, que lo veíamos ahorita arribita, el comparativo, estado financiero en el que se comparan los diferentes elementos que lo integran en relación con uno o más periodos, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera, que es el ejemplo que les mostraba acá. Yo puedo, con un comparativo, puedo mostrar cómo me creció una cuenta de un periodo a otro. ¿Listo? Ejemplo. eh, el consolidado, aquel que muestra la situación financiera, resultados de la operación de una entidad compuesta por la compañía tenedora y sus subsidiarias, como si todas constituyeran una sola unidad económica. El estimado es un estado financiero preparado con datos preliminares que usualmente son sujetos de rectificación. Cuando hablamos de estimado, muchachos, son estados financieros eh, que se hacen como a un corte que no es el final. O sea, normalmente todas las empresas, el corte final es el 31 de diciembre de cada año. ¿Listo? Normalmente hacemos estimados, cuando hacemos estimados o conocidos como preliminares también, son aquellos estados financieros que los necesitamos para saber cómo vamos. Que posteriormente, claro, puede haber una rectificación, pero puede haber algo que nos quedó mal o que no quedó contabilizado, miles de cosas que nos pueden llegar a afectar positivo o negativamente. Balance general pro forma, estado contable que muestra cantidades tentativas, preparado con el fin de mostrar una propuesta o una situación financiera futura probable, que tiene que ver con el de, digamos, lo que proyectado. El estado de resultados, documento contable que muestra el resultado de las operaciones, utilidad, pérdida, remanente y excedente de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados
y proporciona la utilidad neta de la empresa, generalmente acompaña a la hoja del balance general. Cuando nos habla que acompaña es porque de aquí, ejemplo, la utilidad la utilizamos dentro del balance general. ¿Listo? Que es en la parte de patrimonio. El estado de operaciones presupuestariamente son aquellos compromisos de pago de las dependencias con cargo al presupuesto de egresos de la Federación a favor de terceros por importes retenidos derivados de relaciones contractuales ilegales, como lo son impuestos, cuotas, primas, aportaciones a que haya lugar en el pago de remuneraciones a favor de instituciones del Estado. Digamos lo que aquí en los estados de operaciones es muy raro que se utilice, pero cuando se utiliza lo utilizan más como para llevar aquellas, digamos que contabilidades o contabilizaciones de dineros que tenemos que proyectar que debemos de realizar algún pago por nuestra operación. Especialmente se utiliza más que todo para temas de pagos de lo que son impuestos, o algunas empresas lo utilizan también para proyectar primas o proyectar cesantías, proyectar todo lo que tenemos que llegar a manejar, un ejemplo, a pagar el siguiente año. Normalmente el estado de operaciones se utiliza más para aquellas proyecciones que se hacen para pagar al siguiente año. Bueno, aquí digamos lo que se lo leo más, esto no lo vamos a ver, por eso no entro dentro de la información, sino que es como para que lo recuerden un poquito. Dentro del flujo de efectivo, movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema económico, las variables de flujo suponen la existencia de una corriente económica y se caracteriza por una dimensión temporal, se expresa de manera necesaria en cantidades medidas durante un periodo como por ejemplo el consumo, la inversión, la producción, las exportaciones, las importaciones, el ingreso nacional, etcétera. Importante, aquí lo que siempre contabilicemos en el flujo efectivo va a ser, muchachos, todo lo que nos mueva efectivo. No todas las empresas lo llevan, digamos que hacen el estado de flujos de efectivo, ¿listo? Pero, ¿para qué nos sirve el estado de flujo efectivo? Para poder validar qué tanto efectivo, con cuánto efectivo estamos contando. Y ejemplo, hay empresas que lo piden, como las entidades financieras, que lo piden es más proyectado, para poder ver cómo se proyecta la empresa a nivel de efectivo, lo cual le permite identificar si la empresa tiene o no forma de pagar. Es como si yo aquí les dijera, ejemplo, a Catherine, hazme un flujo de efectivo tuyo. Necesito mirar de aquí a 5 años si según tu proyección de efectivo de plata que vas a tener, te va a dar o no capacidad para pagarme el crédito que me estás pidiendo, un ejemplo de 5 millones. Es un ejemplo, ¿listo? Entonces, con el flujo efectivo yo puedo evidenciar si el cliente dentro de ese efectivo, pues tiene o va a tener la capacidad para poderme llegar a pagar. Los flujos se relacionan en forma íntima con los fondos, pues unos proceden de los otros. De esta manera, la variable de fondo inmovilizado en inmuebles da lugar a una variable de flujo como alquileres. Ejemplo, aquí lo que nos dice es aquellos inmuebles que tenemos posiblemente arrendados me dan un flujo de efectivo de alquileres, arriendos. ¿Listo? No es que los inmuebles sean efectivos, porque un inmueble, si lo tengo quieto allá en el olvido, pues muchachos, no me está generando ningún tipo de ingreso. ¿Listo? Es todo lo que me genera un ingreso. Si un ejemplo, yo tengo un vehículo y lo tengo, no sé, arrendado para transporte pesado, lo que sea, pues eso me está generando un ingreso por esa actividad. En tanto que la variable de flujo producción de trigo en el periodo X da lugar a una variable de fondo de trigo almacenado. Bueno, no, esta partecita sí ya es capacidad de pago que no viene aquí al caso. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, inquietud, muchachos? No, señor, todo claro. No, profe. Listo. Miren que nos alcanzó, pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, por eso inicié ¿con la qué? Con la, con con el foro. ¿Cuál es la idea, muchachos? Voy a compartirles el video. Este video nuevamente, por eso yo les digo, hay veces nos volvemos un poquito reiterativos. ¿Por qué? Porque la temática es volver a recordar lo que vimos en contabilidad, pero recordarlo desde una parte teórica, ¿listo? Ya aquellos asientos, ¿por qué? Porque ustedes ya no, ustedes dentro de su rol como gerentes o como dentro de la parte financiera, esa tarea no va a ser de ustedes. Hacer que venga, yo hago las cuentas de... No, muchachos.
Esa tarea no es de ustedes, sino es de un contador. ¿Listo? Por eso es importante que lo tengan súper claro. Yo normalmente cuando dicto, o bueno, que hace rato no les imparto contabilidad general, siempre le digo al estudiante, miren, la idea es que ustedes aprendan es de qué se basa un asiento. Al final entiendan esa cuenta, por qué cerró así. O sea, digamos que más que el asiento entiendan es para qué me sirve esa cuenta. Cuando yo arme el estado financiero, entiendan el estado financiero, más no se me estresen porque de pronto al final, venga, es que no entendí, es el asiento contable, no entendí. No, lo importante es que ustedes sepan es esas cuentas de dónde salió, para qué me sirven, en qué los voy a utilizar, porque ustedes no van a hacer ese proceso de estados financieros. Ya es diferente donde se gradúen como administradores de empresas y quieran hacer un ejemplo, otro profesional como contador público. Ahí sí, si van a ejercer como contador público, pues posiblemente sí van a tener que hacer dicha tarea. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles acá, permítame. Hola, soy Camila y trabajo en el Centro de Ayuda NU, guiando a las personas a cambiar los límites. Si lo que nosotros... Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de qué son los estados financieros. Por momentos vamos a tener de pronto una que otra propaganda, que es política, publicidad paga, no mentiras. Nos sale publicidad, mientras que logro darle omitir para que lo tengan presente. ¿Listo? Carlos, dime. Profe, si abre el YouTube desde el Chrome e instala una extensión, puede omitir Uy, ¿y cómo todas hago? las publicidades. O sea, aquí. En No Chrome mentiras, y este hay es Chrome. sí, y hay unas extensiones que se llaman los bloqueadores de publicidad. Ah, pero me toca hacer la tarea, supongo Sí, yo. sí, 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 sí. Ah, bueno, sí, ahí te agradecería si de pronto, pues no aquí para no demorarnos, si de pronto me puedes dar ahí por el correo del aula, te agradecería mucho si me cuentas un poquito, ahí me corchan porque no tengo como esa experticia, pero me sirve si me puedes dar como o un ejemplo en un video donde yo pueda ver cómo hacerlo, súper para ahorrarme porque a rato sufro porque un ejemplo no me deja darle y los pongo a que me escuchen toda la propaganda, por eso les digo yo, publicidad política pagada. Listo, profe, ¿Listo? ya le colaboro con eso. Vale, listo, muchachos. Ya voy acá. ¿Para qué sirven los estados financieros? ¿Cuántos y cuáles son los estados financieros? ¿Cómo funcionan los estados financieros? Y al final de todo este video te voy a mostrar a los estados financieros en toda su esencia, así que vamos por ello. Si lo que nosotros queremos es conocer y aprender el manejo de los estados financieros, también conocidos como EEFF, lo primero que nosotros tenemos que responder es a la siguiente pregunta. ¿Y qué son los estados financieros? Y los estados financieros son unos documentos por medio de los cuales las empresas nos van a mostrar unos cuadros. Y cuando nosotros veamos estos cuadros, ya vamos a saber cuál es la situación de la empresa en un momento determinado del tiempo. También por medio de estos cuadros nosotros vamos a saber qué resultados son los que están obteniendo en esta empresa a raíz de las operaciones que realiza en su día a día. Por ejemplo, si tú fueses dueño de una empresa, vas a empezar a realizar diferentes operaciones a medida que pase el tiempo. Puedes comprar, puedes vender, puedes prestarte dinero. Entonces va a llegar un momento en el cual tú tienes que dar a conocer toda esa información y lo vas a resumir por medio de estos cuadros. Y cuando alguien vea estos cuadros, ya vas a ver cómo está tu empresa en ese momento y también vas a ver si tú estás ganando o en todo caso estás perdiendo. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos a pasar a responder a la pregunta. ¿Y para qué sirven los estados financieros? Y la respuesta es bien sencilla. Los estados financieros nos sirven para tomar decisiones, ¿ok? Nos sirven para la toma de decisiones. Veamos un ejemplo. Si tú fueses dueño de una empresa y ya tienes esos cuadritos, es decir, ya tienes esos estados financieros, lo único que vas a hacer es empezar a analizarlos. Por ejemplo, hablemos del rubro de cobranzas, ¿no? Entonces tú vas a comparar y vas a decir, oye, mira, nosotros hemos vendido una buena cantidad en nuestras mercaderías, pero no tenemos dinero. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vas a empezar a analizar y vas a decir, oye, nuestro sistema de cobranzas está fallando, ¿no? Entonces
Ahí es donde tienes que tomar la decisión de mejorar este sistema de cobranzas o aplicar alguna técnica que ayude a que el dinero empiece a fluir más rápido a tu empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, para esto te sirven los estados financieros, para que tomes decisiones. Ahora, ojo, no solamente te sirve a ti como dueño de empresa. Los estados financieros usuarios externos, es decir, a los inversores, a los prestamistas, etcétera, ¿no? Entonces, veamos otro ejemplo. Supongamos, alguien viene a pedirte un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que agarrar y pedirle los estados financieros. Y en esos estados financieros tú tienes que ver si esa empresa tiene o no tiene capacidad de pago, y de acuerdo a eso vas a poder decidir si le prestas o no le prestas dinero, ¿no? Cuando tú veas esos estados financieros o esos cuadritos, tú vas a saber si esta empresa está endeudada, si está reinvirtiendo el dinero que está ingresando, si está realizando gastos innecesarios, ¿no? Si ha ganado, si ha perdido, todo eso tú lo vas a conocer por medio de estos estados financieros. Entonces, claramente tú puedes ver la importancia de para qué sirven estos estados financieros. Ahora, nosotros vamos a responder a la pregunta de cuántos y cuáles son los estados financieros, y para esto me vas a acompañar a mi pizarra. Es importante saber que nosotros tenemos 4 estados financieros, que son los siguientes. Estado de situación financiera, al cual antes se le conocía con el nombre del balance general. Después tenemos al estado de resultados o estado de resultado integral, al cual antes se le conocía como el estado de ganancias y pérdidas. El siguiente estado financiero es el estado de cambios en el patrimonio. Y finalmente tenemos al estado de flujos de efectivo. Y ojo, muy importante, estos 4 estados financieros que tú tienes aquí tienen que ir acompañados por sus respectivas notas de contabilidad. ¿Y qué son las notas de contabilidad, contador Reni? Son las revelaciones o explicaciones que nosotros vamos a dar de lo que estamos haciendo en cada uno de los estados financieros, ¿ok? En lo referente al estado de resultados, nosotros manejamos lo que es el estado de resultado por naturaleza y estado de resultados por función. Pero vamos a hablarlo como uno solo, estado de resultados, porque nos va a llevar siempre a lo mismo. Ahora, contador Reni, ¿estos nombres me los tengo que aprender? Sí, ¿ok? Estos nombres sí o sí te los tienes que aprender, porque eso es algo que nosotros tenemos que conocer desde los inicios de estudiar en contabilidad, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a proceder a ver en lo referente a cómo funcionan estos estados financieros. Y para saber cómo es que estos estados financieros funcionan, nos vamos a basar en lo que decíamos al inicio sobre la definición. ¿Qué son los estados financieros? Decíamos que son documentos en los cuales se van a mostrar unos cuadros que nos van a dar la información para conocer cuál es la situación de la empresa en un momento determinado del tiempo, y de esta manera conocer los resultados que está obteniendo en su día a día. A ver, nuevamente, contador Reni, nuevamente te lo voy a mostrar, pero esta vez con gráficos, ¿ok? Si nosotros hablamos de este primer estado financiero, su cuadro vendría a ser de la siguiente manera. Este es un estado de situación financiera. Vamos a escribirle aquí, estado de situación financiera, que se divide en 3 partes, donde este lado de aquí se llama activo, este lado de aquí se llama pasivo, y aquí abajo se llama el patrimonio. Estos son sus elementos. El estado de situación financiera entonces está formado por 3 elementos: activo, pasivo y patrimonio, de donde sale la ecuación patrimonial, ¿ok? Entonces, cuando tú miras este estado financiero, ya sabes cómo está esa empresa en ese momento. Por ejemplo, si yo veo este estado financiero y veo el rubro de inventarios o de mercadería, entonces yo voy a saber cuánto de mercadería tiene esta empresa. Si yo veo, por ejemplo, acá en los pasivos en cuentas por pagar 1.000.000, entonces yo ya sé que esta empresa tiene 1.000.000 de deudas que tiene que pagar. Te lo mereces. Yo ya voy a tener una idea de
qué es lo que ha sucedido o qué es lo que está sucediendo en la empresa en este preciso momento. Para eso nos sirve esta situación, su mismo nombre. La situación, ¿cómo está la empresa? ¿Cuál es la situación de esta empresa? ¿Ok? Listo. Luego viene el estado de resultados y eso es otro cuadrito. En este otro cuadrito, este estado de resultados tiene dos elementos. Acá vamos a escribirle entonces estado de resultados, ¿ok? Y tiene dos elementos. Aquí tenemos a los ingresos y aquí tenemos a los gastos. Entonces, cuando tú mires este cuadro, tú ya vas a saber de qué está ganando la empresa, en qué ha ganado, cuáles han sido sus ingresos y también vas a saber en qué está gastando la empresa. Y al restar estos dos importes, lógicamente vas a saber si la empresa ha ganado o ha perdido. ¿Te das cuenta? Entonces, con estos dos estados financieros ya sabes qué está sucediendo en este momento. Tenemos, por decir, 10 millones de soles de dinero en este momento. Cuenta 10, ¿no? Y acá por decir te sale de resultado, yo qué sé, 5.000, tú vas a decir, esta empresa ha ganado 5.000 soles. ¿Ya? Entonces, para eso te sirven los estados financieros. Luego viene el estado de cambios en el patrimonio, que es un cuadrito más o menos así. Y el elemento de este estado de cambios en el patrimonio son los aportes de los propietarios de la empresa y la distribución de lo que va a ganar la empresa sobre los mismos propietarios. Es decir, aquí en el estado de cambios en el patrimonio, nosotros vamos a conocer qué es lo que están dando los dueños de la empresa y qué es lo que se les está entregando a los dueños de la empresa a raíz de esa ganancia que está obteniendo esta empresa. Y el otro cuadro que nosotros tenemos que elaborar es este de aquí, el estado de flujos de efectivo, que netamente habla de flujos de efectivo y ya cuando entres a profundidad ya se divide en actividad de operación, actividad de inversión, actividad de financiamiento. Pero si hablamos a nivel de elementos, aquí están los flujos de efectivo. Entonces, esto es el estado de flujos de efectivo. Y cuando tú veas este estado financiero, tú vas a saber cómo está fluyendo el efectivo en esta empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, mira cómo es que está funcionando los estados financieros. Nosotros ya podemos tener una idea de qué es lo que está sucediendo con esta empresa. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Ha ganado o ha perdido? A ver, en lo referente a los dueños, ¿qué es lo que nos han dado y qué es lo que se les está entregando? ¿Y cómo es que está fluyendo el dinero en esta empresa? Pero si bien es cierto que en todo esto encontramos el resumen de todo lo que se ha hecho en ese ejercicio, al final estos estados financieros, cada uno de ellos, tiene que ir acompañado de sus notas de contabilidad. ¿Y qué son las notas de contabilidad? Son las explicaciones que se dan, ¿no? Por ejemplo, tenemos dinero, entonces en la nota de contabilidad nos va a decir ese dinero, a ver a dónde pertenece, si está en efectivo o si está en bancos, si está en soles, si está en dólares, ¿no? Entonces, en las notas de contabilidad nos va a ir explicando, así lo mismo para cada uno de los estados financieros. Entonces, de esta manera es cómo van a funcionar los estados financieros. Ahora voy a proceder a explicarte cómo es que se tienen que presentar estos estados financieros. Entonces, primero, aquí tú vas a poner la carátula, ¿no? La carátula se refiere a cuál es la empresa, ¿no? La empresa ABC, sociedad anónima, etcétera, ¿ya? Después de la carátula, vas a proceder a escribir el índice de lo que se encuentra en esta carátula, ¿no? Acá dirás, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas de contabilidad. Después de esto vienen los estados financieros, es decir, en la siguiente página vas a graficar, ¿no? O sea, ya viene una hojita en la cual vas a hacer el estado de situación financiera. Luego viene otra hojita en la cual vas a poner el estado de resultado integral. Luego viene otra hojita en la cual vas a poner el estado de cambios en el patrimonio. Y luego viene otra hojita en la cual vas a poner en lo referente a lo que es el estado de flujos de efectivo. Y después de haber elaborado el estado de flujos de efectivo, vas a proceder a escribir sus respectivas notas de contabilidad. Es decir, vas a explicar todo lo que has hecho aquí arriba. ¿Ok? Listo. Ahora,
Esto te lo voy a mostrar, pero cómo funciona en la vida real. Y para ello vamos a ingresar a Internet. Aquí en Google solamente vas a escribir SMV, que son las iniciales de Superintendencia del Mercado de Valores. Le damos clic. Ingresamos a esta primera opción que nos aparece en el buscador. Le voy a darle un clic. Esto me va a redireccionar a la página de la SMV del gobierno. Entonces me vengo aquí un poquito más abajo y le voy a darle clic acá donde dice versión anterior del portal. Le doy un clic y ya me está redireccionando al portal de la SMV. Vengo a esta opción donde dice información financiera. Le doy un clic. Y aquí voy a encontrar los estados financieros de todas las empresas que están en la SMV. Entonces aquí voy a escoger una empresa de la cual yo quiero la información. En este caso voy a escoger cualquier empresa, por decir esta de aquí, ya está. Voy a escoger tipo, pongámosle individual y periodo anual, quiero de todo el año. Escojo el año, cualquier año, en este caso por decir año 2021 y le doy donde dice buscar. Y ya apareció, mira, aquí está, estados financieros y dictamen. Le voy a darle un clic simplemente acá, en este icono. Y como puedes ver, ya tenemos los estados financieros de esta empresa. ¿Cómo es que nosotros teníamos que presentar? Primero la carátula. Aquí está, mira, la carátula, el nombre de la empresa y los estados financieros a qué fecha los está presentando. Luego viene en lo referente a lo que es el índice o contenido. Entonces, aquí viene el contenido o índice. ¿Qué es lo que tiene todo este documento? Me dice que tiene primero el dictamen de los auditores independientes y luego también tiene los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? Tiene el estado de situación financiera, al estado de resultado integral, al estado de cambios en el patrimonio, al estado de flujos de efectivo y tiene sus respectivas notas de contabilidad. Entonces, una vez que tienes el contenido, ya lo plasmas. Va a venir seguramente ahora el estado de situación financiera. Vamos a bajar. Primero viene el dictamen y aquí está, mira, este es un estado de situación financiera. Lo tienes aquí en pantalla, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es el estado de situación financiera. Lo tienes entonces aquí en pantalla, ¿no? Después del estado de situación financiera, presentas al estado de resultados. Seguimos bajando. Entonces, aquí tenemos al estado de resultados. ¿Ok? Acá también lo puedes encontrar, llamado también estado de resultado integral, acompañado del ORI, que ya lo vamos a ver en su momento. Luego del estado de resultado integral viene el estado de cambios en el patrimonio. Mira, aquí en pantalla ya puedes conocer a un estado de cambios en el patrimonio. Esto que tienes en pantalla es el estado de cambios en el patrimonio. Y después viene el estado de flujos de efectivo. Un día te dimos el poder de elegir y elegiste. Elegiste empezar una carrera y te convertiste en referente. Elegiste emprender y ahora eres un motor de cambio. Elegiste estudiar y convertiste a Colombia en tu propio campus. Con cada elección pusiste algo en marcha. Pero lo que viene ahora es mejor. Porque después de tener el poder de elegir, seguimos bajando. Y aquí ya lo puedes ver, al estado de flujos de efectivo de esta empresa, ¿no? Y después de presentar los 4 estados financieros vienen las notas de contabilidad, es decir, se empiezan a explicar. Mira, aquí están notas a los estados financieros, es decir, vamos a empezar entonces nosotros a explicar por medio de estas notas qué es lo que ha sucedido en cada uno de los estados financieros que nosotros estamos presentando. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tienes una idea general y tienes la base y la esencia de lo mínimo que tienes que conocer en lo referente a los estados financieros para que ya puedas empezar a elaborarlos. Ahora lo siguiente es que te vayas a elaborar los estados financieros, estos de aquí. ¿Ok? Y ya para despedirme, solo quiero decirte que si este video te ha gustado y te ha sido de mucha ayuda, me ayudarías muchísimo dándole un me gusta para que el algoritmo de YouTube me pueda recomendar a más personas y de esta manera yo pueda seguir preparando más material del método contable desde cero y paso a paso. ¿Para qué? Para que tú puedas aprender muchas cosas más de contabilidad.
Listo, muchachos. ¿Dudas, inquietudes ya para terminar? Profe, ¿qué página fue que me dijo que podía buscar los estados de resultados, los estados financieros? Buscarlos por el nombre de la empresa o en super sociedades. Listo. ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces, nos vemos próxima semana, próximo jueves, 7 de la noche. Porfa, recordarles validar actividades, validar recursos. Digamos que es importante porque pues la idea es que aquí se les hacen preguntas de dudas, inquietudes y pues la idea es que ustedes me lleguen con dudas, inquietudes. ¿Listo, muchachos? Nos vemos el próximo jueves a las 7. Recuerden, fecha máxima de presentación de la actividad el próximo lunes que viene, 24 de noviembre. ¿Listo? Eso, Bueno, profe, profe, muchas gracias. gracias. Feliz Listo, noche. profe, muchas Bueno, gracias. muchachos, feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche, gracias. Gracias, profe.